Es posible que en algún momento empieces a trabajar en una compañía en la que el modelo de gestión de riesgos sea de reciente creación, o que no esté muy implementado en la cultura de esta, o incluso que en tu propia compañía se considere necesario realizar un diagnóstico y valoración del modelo actual. Hay casos en los que es muy recomendable hacer esto, sobre todo en momentos en los que por lo que sea se están produciendo muchos incidentes de riesgo, o se están dando casos que antes no se daban, por ejemplo. También es recomendable hacerlos en momentos de cambio de dirección, de gestión de la compañía, en momentos en los que se pretenda vender o comprar una entidad, en momentos de lanzamiento de nuevas estrategias que afectan a toda la compañía, o simplemente por el paso del tiempo y los cambios que se hayan ido produciendo en los distintos aspectos de la entidad. Cambios tecnológicos, cambios de recursos humanos, de procesos, de modelos de negocio, de orientación en la dirección, etc. En todos estos casos te recomiendo que empieces realizando un diagnóstico inicial sobre el modelo de gestión de riesgos, suponiendo que exista uno, claro. En el caso de que no exista uno completo, pues en realidad ya tendrías tu primera recomendación de mejora, ¿vale? Recoger todo lo que se hace en materia de gestión de riesgos en tu entidad y documentarlo en un único documento. Un manual de gestión de riesgos, sistema de gestión de riesgos o el nombre que le quieras dar. Pero lo importante es que esté todo recogido en un mismo documento. Si no existe un único documento en el que se recoja la orientación de la empresa hacia la gestión de riesgos, los roles y las responsabilidades de cada uno, la metodología empleada, el apetito de riesgo, la definición de objetivos, las matrices de valoración de riesgos, los valores asignados a las probabilidades e impactos, la metodología para decidir e implementar la toma de decisiones y la mejor respuesta a los riesgos inherentes, la metodología de implementación de las mismas, los informes y reportes que se deben de generar, los foros de debate, los procedimientos de discusión de mejoras, de escalado, la comunicación, etc. Es muy complicado decir que tendremos un modelo de gestión de riesgos que funcione y que esté equilibrado en relación al coste de los recursos destinados al mismo. Por tanto, mi recomendación es que empieces por ahí, elaborar y construir un documento único que sea presentado y aprobado en un órgano de gobierno de suficiente entidad dentro de tu compañía y que poco a poco vayas realizando pedagogía, evangelización del mismo con todo el mundo y a todos los niveles. Lo que no se conoce no se puede aplicar y lo que no ha sido presentado y explicado no se conoce. ¿Y luego qué? Pues luego ya estarás en condiciones de poder realizar un diagnóstico un poco mejor fundamentado sobre cómo está el modelo de gestión de riesgos en tu compañía y de cómo es el nivel de madurez de esta con respecto a la gestión de riesgos. Encontrarás distintas clasificaciones con relación al nivel de madurez de una compañía en este sentido. A mí, personalmente, me ayuda más elaborar una propia que tendría, por ejemplo, estas categorías. Simplemente me ayuda a saber en dónde estoy en cada momento y de qué manera puedo avanzar a la siguiente categoría para poder aportar más valor a mi empresa. En el nivel más bajo encontraríamos compañías que no tienen un enfoque concreto en cuanto a la gestión de riesgos. Por supuesto, no tienen ni documentación al respecto, ni metodologías aplicables ni reconocibles, no hay una estructura de recursos humanos dedicada, no existen recursos especializados. Son fundamentalmente reactivas ante los acontecimientos que normalmente les sorprenden sin ningún tipo de preparación. En el siguiente nivel ya encontraríamos compañías en las que empieza a haber cierta preocupación por gestionar los riesgos. Todavía no encontramos un enfoque estructurado sobre la gestión. Cada uno hace un poco la guerra por su cuenta y hay muy poco material escrito. No hay escalas comunes, no hay metodologías reconocibles, pero empiezan a existir recursos dedicados en cierta medida, aunque no hay especialistas, ni líneas de defensa establecidas. Siguen siendo reactivas, aunque en algunos casos son capaces de analizar lo que ha pasado y anticipar futuros problemas. En el tercer nivel, las compañías empiezan a estructurar su enfoque de gestión de riesgos. Reconocen las funciones de las líneas de defensa con capacidad de aportar valor. Hay personal especializado en gestión de riesgos, que comienza a montar una estructura reconocible. Se ven los primeros avances en metodologías concretas y empieza a haber una cierta cantidad de material escrito que asegura el conocimiento. Ya hay anticipación y cierto enfoque proactivo en la gestión de riesgos, y surgen los foros de debate y de intercambio de información y de opinión.
En un cuarto nivel habría compañías con líneas de defensa claramente estructuradas en torno a un apetito de riesgo identificado y aprobado por los órganos de gobierno, personal especializado suficiente, una metodología única de gestión de riesgos recogida en un documento máster que es conocido y compartido por todos. Los riesgos están claramente detallados, valorados y asignados a un responsable. Se genera información útil y a tiempo para la anticipación de los riesgos más importantes y las medidas mitigantes se discuten en los foros adecuados. Hay un seguimiento ejecutivo de los niveles de riesgo de la compañía en cada categoría de objetivos. Yo creo que con estas pistas podrías valorar la situación concreta de tu propia compañía o de cualquier otra compañía con respecto a la gestión de riesgos y, por tanto, hacer un diagnóstico de cómo poder llegar al punto 4, al nivel 4. Les puedes dar los nombres que quieras a cada categoría para que te sea más fácil luego identificarlas. Puede ser, no sé, puede ser inicial, principiante, intermedio y experto, la que tú quieras. Yo creo que con lo que has ido aprendiendo en este curso puedes ir añadiendo claves personalizadas que te ayuden a ver en dónde estáis y qué es lo que le falta a tu compañía para llegar al nivel experto o al nivel más alto. También puedes personalizar los nombres de las categorías para hacerlas más vuestras, lo que sin duda os ayudará a interiorizarlas. Si lo vemos en forma de tabla, a lo mejor te puede ayudar a entenderlo y explicarlo mejor. Podríamos tener algo parecido a esto que ves en pantalla. Aquí realmente lo más importante que tienes que saber, más que las categorías y los criterios, que también está bien que tengas una referencia clara sobre esto, es que cuanto más se parezca tu modelo de gestión de riesgos al del nivel experto, más valor podrás añadir a tu compañía y, por tanto, más reconocido y necesario será tu trabajo y el de tu equipo. De tal manera que te recomiendo que si vas a hacer una valoración, comiences por hacer este primer diagnóstico sobre dónde estáis y lo que os faltaría para llegar a un nivel experto, y que establezcas un plan de acción, pues como todo, ¿no? Verosímil, realista, para hacerlo en un periodo de tiempo aceptable. Finalmente, para hacer una valoración de si el modelo de gestión de riesgos está funcionando o no, lo que debes hacer es comparar la situación actual y la establecida en las distintas categorías del apetito de riesgo y verificar si para cada una de las mismas la compañía se encuentra dentro del apetito de riesgo, en los límites de la tolerancia o fuera del apetito de riesgo. Imagínate que hubierais definido lo siguiente. Lo que vemos en la tabla, ¿vale? Como en este caso el valor observado en el mes está dentro de la tolerancia, podríamos decir que en esta variable el modelo estaría funcionando de acuerdo con lo esperado. Ahora imagina el caso contrario. Aquí parece claramente que vuestro modelo de gestión de riesgos no es capaz de asegurar que esta variable esté siquiera dentro de los límites de tolerancia, por lo que no podrías afirmar que estuviera funcionando como esperado. Este, tan sencillo, podría ser un ejemplo de documento que podrías presentar de manera recurrente a la dirección de tu compañía. En el documento ejemplo deberías llevar todas las explicaciones posibles sobre los valores de riesgo inherente, probabilidad de ocurrencia, impacto y rating, valoración de las respuestas, diseño y ejecución, riesgo residual, probabilidad de ocurrencia, impacto y rating, y dirección del riesgo residual. En nuestro caso, en el ejemplo, el riesgo inherente, la probabilidad. Pues parece claro que se están generando suficientes iniciativas de negocio que generan cambios en los procesos y que por tanto exigen respuestas contundentes para evitar fallos en los mismos. El valor 5, que es el más alto, lo asignamos junto al negocio, porque es algo que está ocurriendo ya. Impacto. Si se producen fallos en los nuevos procesos o los cambios no se implementan correctamente, los impactos pueden ser muy elevados. El valor 4, que es el segundo más alto, también lo asignamos junto al negocio debido a la cantidad de cambios y a la profundidad de estos. No es lo mismo cambiar una parte de un proceso que cambiar procesos del tamaño de la comercialización, por ejemplo. El rating, siempre el producto de la probabilidad, 5 en este caso por el impacto, 4, sería mayor o igual a 20. Descripción del rating, si nos vamos a la escala que construimos en este apartado al principio, los riesgos inherentes de categoría 20 los calificábamos como muy altos y además los considerábamos fuera de nuestro apetito de riesgo. Vamos a valorar ahora las respuestas. Diseño, tanto la existencia de una política aprobada para la generación de las nuevas estrategias y cambios que establezca la obligatoriedad de contar con los asesoramientos de riesgos pertinentes, así como la existencia de un foro de debate y aprobación, nos parecen las medidas más oportunas en este caso.
Por eso valoramos el diseño como satisfactorio. Vamos a ver la ejecución. Sin embargo, el propio negocio nos comunica, y nosotros hemos pedido constatar, que la política no se está aplicando con rigor. Es decir, no se está contando con los asesoramientos de riesgos necesarios en las estrategias y en los cambios. Y además, el foro de debate y aprobación no se reúne. Sí existe aprobación explícita, es decir, en su documento y con las firmas necesarias, se hace a posteriori. Pues a posteriori la implementación de la estrategia. Por tanto, la ejecución de la medida la calificamos como insatisfactoria. Veamos el riesgo residual. Después de valorarlo junto a los responsables de negocio, nos parece que el riesgo residual se mantiene alto tanto en su probabilidad de ocurrencia como en su impacto potencial, ya que las medidas de respuesta no han servido por no ser ejecutadas correctamente para su mitigación. Por tanto, mantenemos la dirección del riesgo residual como creciente, ya que mientras no se ejecuten correctamente las medidas diseñadas, no se podrá mitigar el riesgo y reducirlo a niveles aceptables a nuestro apetito de riesgo para esta categoría de objetivo.